Buenos días, hoy 6 de mayo de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 17 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, señora magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, quien ocupa la segunda sala, el magistrado Alejandro Santiago Rivera, submagistrado supernumerario en funciones de la cuarta sala. Ellos tres, junto con usted, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrativo de nuestro Estado. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. En esta ocasión informo al Pleno que el orden del día está compuesto por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último asuntos generales. Orden del día que les fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado del orden del día, procedo a exponer las que corresponden a la primera sala y en particular la listada como punto tercero del orden del día, que corresponde al toca 134, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 5 de febrero de 2015 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 761, diagonal cuarta sala, diagonal 14, mediante el cual se determinó que no se admiten las pruebas ofrecidas. Como antecedentes, podemos señalar que la accionante señala en su escrito de demanda que el 25 de abril de 2014 fue destituida verbalmente de su cargo como procuradora de la defensa del trabajo. Ante ese panorama, acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la destitución verbal. El asunto fue turnado a la cuarta sala, en donde se determinó desechar la demanda, arguyendo que se trataba de un asunto de índole laboral. Y conforme con dicho fallo, la accionante interpuso recurso de reclamación ante este pleno, mismo que fue resuelto en el sentido siguiente. En el orden de ideas precisado, es una cita textual, en el orden de ideas precisado, lo procedente es revocar el acuerdo dictado por el ACUO para el efecto de que se emita uno nuevo en donde asuma competencia con base en lo previsto por las fracciones 1 y 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Hasta aquí la cita. Admitida la demanda, se emplazó a las autoridades correspondientes. Paralelo a ello, la accionante ofreció como medio de convicción superveniente informe de autoridad consistente en todos los movimientos que ha llevado a cabo el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato con relación a su estatus como servidora pública y afiliada, es decir, solicitó informes sobre las bajas, licencias, permisos, etcétera. Por medio de acuerdo de fecha 5 de febrero de 2015, el ACUO negó admitir la prueba de informe de autoridad. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó recurso de reclamación, arguyendo que estábamos en presencia de la prueba de informes de autoridad y no de la documental, por lo que tenía que admitirse el elemento de convicción ofrecido. El agravio que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia es fundado atentos a lo siguiente. Los informes de autoridad son un medio de convicción conformado por hechos que son del conocimiento de la autoridad en virtud del desempeño de sus funciones y que puede aportar al proceso por medio de constancias, copias, documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes bajo su resguardo, tal y como lo robustece el criterio emitido por este Pleno en el año 2015, intitulado Informes de Autoridad. Como se expuso en el cuarto
cuarto, considerando de esta resolución, la accionante demandó la nulidad de la destitución verbal de la que fue objeto el día 25 de abril de 2014. Ante ese panorama, la accionante ofreció prueba de informe de autoridad, infiriendo que con posterioridad a su cese verbal, su estatus como afiliada al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato podría haber sufrido algún cambio. El ofrecimiento de esta prueba, informe de autoridad, en calidad de superveniente, se estima apegada a derecho, debido a que, por medio de ella, se pretende acreditar los movimientos que la demandada pudiera haber reportado al Instituto de Seguridad Social con motivo de su eventual destitución. Esta prueba es superveniente porque las modificaciones a su estatus como afiliada pudieron haber acaecido en cualquier momento con posterioridad al presunto cese verbal, y se considera un informe de autoridad porque implican diversos hechos de los cuales, con motivo de su función, el instituto aludido tuvo, puede tener o se presume debe tener y compilar en diversas constancias, oficios, registros y archivos. No se trata de una prueba documental, ya que no existe la certeza de la emisión de documento alguno con relación al presunto cese de la demandante. En cambio, acorde al artículo 8º, fracción primera de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, la demandada se encuentra obligada a informar al instituto de las modificaciones que sufra el estatus laboral de los servidores públicos. En este sentido, el ofrecimiento de la prueba de informe de autoridad se estima apegado a derecho y, por ende, el agravio resulta fundado. La segunda de las inconformidades no representa un agravio, ya que refiere molestia con relación al acuerdo de fecha 5 de febrero de esta anualidad, en concreto, con relación a una prueba. Sin embargo, no se percibe a qué elemento de convicción se refiere, ni los preceptos legales que se inobservan. Por ello, este segundo agravio se estima insuficiente. En esta tesitura se modifica el acuerdo de 5 de febrero de 2015 con el objeto de que se admita la prueba de informes de autoridad ofrecida por la demandante. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución. ¿Desean hacer algún comentario? Bien, no habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desahogo de esta sesión y en particular con el punto cuarto del orden del día. Este punto cuarto se refiere al toca 147/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la promovente en contra del acuerdo dictado el 12 de febrero de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 140/tercera sala, -15, mediante el cual tuvo por no presentada la demanda. Como antecedentes, podemos señalar que el 28 de enero de 2015 la magistrada ACU requirió a la promovente del juicio de nulidad para que acreditara la existencia del acto impugnado, en este caso negativa ficta, con la documentación correspondiente. Por medio de escrito recibido en la tercera sala el 9 de febrero de 2015, la promovente manifestó que con los documentos que ya había acompañado a su demanda acreditaba la existencia de la negativa ficta. A través de acuerdo de fecha 12 de febrero de 2015, la magistrada de la tercera sala tuvo por no cumplido el requerimiento, toda vez que la promovente no presentó la documentación pertinente o acreditó que previamente la había solicitado a la autoridad respectiva. Bajo ese panorama, la promovente interpuso recurso de reclamación, arguyendo que sí se encuentra acreditada la existencia del silencio administrativo. El agravio que esgrime el recurrente, a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a lo siguiente. Es indiscutible que la existencia de un acto administrativo es un requisito sine qua non que conlleva el acceso a la justicia que imparte este órgano de control de legalidad, por lo que es menester acreditar su existencia ante este tribunal. En el escrito de demanda, la promovente señaló como acto impugnado el silencio administrativo que recayó a la petición que presentó ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato. Acorde a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, la negativa ficta se actualiza si en el plazo de 10 días hábiles la dependencia municipal no da respuesta a la solicitud ciudadana. De ahí que fuera indispensable que la promovente adjuntara a su escrito inicial la instancia presentada ante la autoridad administrativa y la prueba
en la que constara que la misiva se recibió en fecha determinada, datos indispensables para acreditar que se había configurado el silencio administrativo. No obstante lo anterior, la promovente únicamente acompañó a su escrito inicial calcomanía de depósito de un documento que fue recibido por el Servicio Postal Mexicano el día 19 de diciembre de 2014. Prueba insuficiente, pues se desconoce cuándo ese documento fue recibido por la autoridad demandada. Arguye quien promueve que solicitó al Servicio Postal Mexicano acuse de recibo del documento por parte de la autoridad a la que iba dirigida la instancia. Sin embargo, no obstante ello, que el servicio de correo fue renuente a su entrega. Sin embargo, esta circunstancia tampoco fue acreditada ante este órgano de control de legalidad, tal y como lo exige el artículo 266, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El artículo 186 del Código mencionado es un precepto legal en el que se apoya a quien recurre para formular su agravio y que establece que el acuse de recibo será la prueba del día en que se recibió el escrito por la autoridad. De la interpretación conjunta de este numeral y el 266, fracción segunda del mismo ordenamiento, se colige que el ciudadano deberá adjuntar a juicio este elemento de convicción, o en su defecto la solicitud previa que hizo las autoridades del mismo. En el caso en concreto, la promovente fue omisa en ambos supuestos. Por lo anterior, se estima legal y apegado a derecho el acuerdo de la ACU, quien con apego en lo previsto por el artículo 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y ante la renuencia del particular requerido, determinó tener por no presentada la demanda, toda vez que no se había acreditado la existencia del acto combatido. Aunado lo anterior, la negativa ficta aún no se configuraba al momento en que se interpuso la demanda, como se muestra a continuación. De la prueba superveniente que la promovente anexa a este recurso de revisión, se desprende que la autoridad demandada acepta haber recibido el escrito de la promovente el día 9 de febrero de 2015 y la demanda interpuesta en contra del silencio administrativo se presentó ante este tribunal el 27 de enero de esta anualidad. Esto es, se promovió juicio de nulidad cuando aún no se recibía la instancia por la autoridad. Y por ende, aún no empezaba a correr el plazo que prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato para tener por configurado el silencio administrativo. En atención a lo expuesto, se considera confirmar la resolución emitida por la ACU. Señores magistrados, está a su consideración esta ponencia. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el desahogo del punto 5 del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrados, señor secretario. El TOCA 234/14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el actor en el proceso de origen en contra de la resolución de 1 de abril del 2014, dictada en el proceso administrativo 872/13 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó el sobreseimiento de la resolución impugnada y, en particular, la resolución dictada el 24 de abril de 2015 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo 70/2015. Por lo anterior, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 22 de octubre de 2014 y procede a resolver el presente recurso. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, el actor se desempeñó como oficial de seguridad pública de Celaya, Guanajuato. En la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento respecto del Ayuntamiento y del Consejo de Honor y Justicia de Celaya, Guanajuato. Asimismo, se decretó el sobreseimiento por inexistencia del cese verbal, dado que el actor afirmó en sus escritos iniciales que fue separado verbalmente de su cargo como policía municipal por la Dirección Administrativa de la Presidencia Municipal de Celaya en fecha 15 de julio de 2013. Sin embargo, el actor continuó laborando hasta el 27 de julio de 2013, según se desprende del recibo oficial que avala el pago de la catorcena comprendida entre el 12 y el 26 de julio de 2013. Además, se decretó el sobreseimiento porque el diverso documento fechado en julio de 2013 no afectaba el interés jurídico del actor.
Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el recurrente hizo valer 5 agravios, los cuales se abordarán en forma diversa a la propuesta en el recurso. El agravio tercero y el cuarto y el quinto, a criterio de este tribunal en pleno, son inoperantes, puesto que no refutan los razonamientos de sobreseimiento de la sentencia recurrida. No obstante lo anterior, los agravios primero y segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, son fundados de acuerdo a lo siguiente. En la resolución dictada el 24 de abril de 2015 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo 70/2015, emitió un razonamiento en cuanto a que se desprende del análisis conjunto tanto del oficio de 15 de julio de 2013, de los recibos de sueldo, del documento denominado incidencia de personal y la existencia de la propia baja del actor. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios 1 y 2, este tribunal en pleno revoca la sentencia recurrida por no encontrarse apegada a derecho, en atención a que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío. Este pleno reasume jurisdicción y se emite la resolución correspondiente. Así, al no advertir la actualización de alguna causal de sobreseimiento, se procede al estudio de la controversia. El actor, en esencia, impugnó los siguientes actos. Número 1, el cese verbal que el encargado del despacho de la Dirección Administrativa de la Presidencia Municipal de Celaya emitió en contra del actor en fecha 15 de julio de 2013. 2. Documento de fecha 15 de julio de 2013 dirigido al director de Policía Municipal de Celaya, en cuyo reverso se dieron instrucciones para el trámite de finiquito como consecuencia de la baja. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que este pleno considera fundado el concepto de impugnación expresado por el actor en el escrito en el cual dio cumplimiento al requerimiento para admitir su demanda por las siguientes consideraciones jurídicas. El cese verbal impugnado, al no haber sido emitido por escrito, transgrede el artículo 137, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De lo anterior se desprende que son elementos de validez de cualquier acto administrativo ser emitido por escrito y al no hacerse así, se transgredieron el resto de las fracciones de dicho artículo, así como los artículos 135 y 138 del Código antes señalado. Por otra parte, el artículo 143 consigna que si un acto administrativo no cumplió con alguno de los elementos de validez del artículo 137 de dicho código, como el ser emitido por escrito de acuerdo a la fracción quinta, producirá su nulidad. Por lo tanto, se procede a decretar la nulidad del cese verbal impugnado conforme al artículo 143 del Código de Referencia. En consecuencia, es procedente decretar la nulidad total del cese verbal, así como la nulidad del documento de fecha 15 de julio de 2013 dirigido al director de Policía Municipal de Celaya, en cuyo reverso se dieron instrucciones para el trámite de finiquito que obra foja 13 del expediente de origen. En atención a que el citado documento es fruto de un acto ilegal, como lo es el cese verbal impugnado. Además de la acción de nulidad, el actor ejercitó las diversas de reconocimiento de un derecho y de condena. En tal sentido, es de señalarse que no ha lugar a condenar a la prima de antigüedad, ya que esta prestación no está contemplada formalmente en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, respecto del pago de horas extras laboradas y no pagadas desde el día en que comenzaron los servicios del actor como oficial de seguridad pública, el pago de la prima dominical de los años 2004 a 2013 que fueron trabajados y no pagados, el pago de séptimos días laborados desde el año 2004 a 2013 y el pago de los días de descanso obligatorio, es de señalarse que este pleno considera que no ha lugar al pago de los conceptos pretendidos por el actor, pues los elementos policíacos se encuentran excluidos del régimen de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, de acuerdo al artículo 8º de dicho ordenamiento. Por lo que respecta a los haberes económicos consistentes en la indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario, las remuneraciones diarias ordinarias equiparables a salarios caídos desde el momento en que se concretó su separación y hasta el día en que se realice el pago correspondiente, son procedentes, toda vez que el acto que dio origen a la privación de estas prestaciones de índole monetario ha sido declarado ilegal y por ende nulo.
En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 255, fracción segunda, y 300, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se reconoce el derecho del actor a recibir el pago de las prestaciones analizadas y determinadas procedentes al tenor de lo expresado en el presente considerando y a condenar a la autoridad que realice las gestiones necesarias para su pago. Por lo que respecta al reconocimiento del derecho de que se le informe si se entregaron las cuotas correspondientes al ramo de retiro de Afore, así como las cuotas correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda Infonavit, es de señalarse que da lugar a reconocer el derecho del actor a que la autoridad le entregue un oficio en el cual se le informe si se entregaron las cuotas correspondientes al ramo de estas aportaciones para que el actor esté en posibilidad de actuar en términos del artículo 185 de la Ley del Seguro Social. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es procedente proponer a este pleno lo siguiente. El primero sería, este pleno es competente para resolver el presente recurso. Segundo, se deja insubsistente la resolución de fecha 22 de octubre de 2014. Tercero, se revoca la resolución de 1 de abril de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 872 por el magistrado de la primera sala. Y cuarto, se decreta la nulidad total del cese verbal impugnado y del documento de fecha 15 de julio. Y por último, no ha lugar a reconocimiento del derecho de actor y a la condena conforme lo ya señalado en este documento. Es cuarto. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 234, diagonal 14? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido planteado, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y en particular con el punto sexto, para lo cual se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias, señor presidente. El TOCA 698 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 27 de octubre de 2014, dictada en el proceso administrativo 1560-13 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor por conducto de su apoderado impugnó una resolución mediante la cual se le impuso a un negocio la multa de 150 veces el salario mínimo general en el Estado, equivalente a 9,207 pesos, ya que se probó la existencia de cobros distintos e indebidos. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total en la sentencia que ahora se revisa y el reconocimiento de un derecho porque el coordinador de programas y responsable de los asuntos jurídicos es una autoridad jurídicamente inexistente, por lo cual es incompetente para emitir el proveído que inició el procedimiento administrativo. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El primero y el segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones. En ninguna parte de los agravios objeto de estudio se formuló objeción alguna en contra de la determinación de la sentencia recurrida de que el coordinador de programas y responsable de los asuntos jurídicos es una autoridad jurídicamente inexistente. En consecuencia, esta determinación de la sentencia recurrida quedó firme. Ahora bien, es de señalarse que para el perfeccionamiento del acto delegatorio se requiere la existencia de dos órganos, el delegante y el delegado. Sin embargo, en el presente caso, es imposible que se dé el perfeccionamiento del acuerdo delegatorio, toda vez que, como ya se ha señalado, no existe la coordinación de programas y responsable de asuntos jurídicos, que sería el órgano delegado. En este contexto, tenemos que cualquier acuerdo delegatorio emitido a favor de dicha entidad será ilegal, ya que dicha coordinación no existe jurídicamente. De ahí lo infundado de los agravios objeto de estudios. El agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado, ya que la tesis señalada en el mismo se refiere a actuaciones o resoluciones vinculadas, pues en ese supuesto no es requisito indispensable que el acto de molestia reproduzca literalmente la que le da origen, sino que basta con que se haga remisión a ella con tal de que se tenga la absoluta certeza de que tal actuación o resolución fue conocida oportunamente por el afectado. Sin embargo, esta tesis no es aplicable al presente caso, ya que el proveído que inició el procedimiento administrativo no está vinculado a otro acto. Además, es de señalarse que en el agravio objeto de estudio no se citó el precepto jurídico que establece la existencia de la coordinación de programas y responsable de asuntos jurídicos, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio.
Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer por la recurrente, lo procedente es proponer confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración. Toca 698, diagonal 14. Quien esté a favor de la propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted de nueva cuenta el uso de la voz para el desahogo del punto 7º del orden del día. Gracias, señor presidente. Es del TOCA 719, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución de 18 de noviembre de 2014, dictada en el proceso administrativo 305, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó el sobreseimiento. Previo al análisis de los agravios hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la ilegal determinación de fincarle una cuenta de un servicio que no se le presta, ya que no existe, por una supuesta descarga y carga contaminante que no le corresponde. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala decretó el sobreseimiento porque se determinó que el actor, al firmar el convenio para la renovación de acuerdos para el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descarga de agua residual dentro del expediente 2106, celebrado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, y el actor, en fecha 12 de septiembre de 2013, consintió el acto impugnado, en atención a que en el convenio de referencia el actor accedió a ser el titular de la cuenta número 148.542, registrada ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, así como las obligaciones establecidas por la normatividad y los pagos que se habían generado, y con aquellos que se generaran posteriormente con motivo de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. En consecuencia, en la sentencia recurrida se determinó que era falso el argumento del actor de que no existía contrato con la autoridad responsable. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El argumento de los agravios A y B de que el sobreseimiento es ilegal, ya que el convenio que sirvió de motivación es contrario al artículo 314 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes razones. Ya que tenemos que el convenio para la renovación de acuerdos para el cumplimiento de los límites máximos permisibles de la descarga de agua residual del expediente 2106, celebrado por el Sistema de Agua Potable y el actor, de fecha 12 de septiembre de 2013, fue signado por la autoridad competente y firmado por el presidente del Consejo Directivo del organismo de referencia, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. Además, el convenio de referencia también fue firmado por el secretario del citado Consejo Directivo, conforme al artículo 36, fracción tercera, del reglamento anteriormente aludido. Respecto del objeto del convenio en materia de estudio, es de señalarse que el mismo consiste en la prestación del servicio de alcantarillado, el cual está previsto en el artículo 11, fracción primera, del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León. Dentro de este marco legal, tenemos que el convenio se ajusta totalmente a la normatividad aplicable. El argumento del agravio A de que el sobreseimiento es ilegal, ya que no se consideró que la firma del convenio fue obtenida mediante coacción y amenazas de privarle definitivamente el servicio, a juicio de este tribunal es infundado por la siguiente razón. No obra en autos ningún medio probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato que acredite que el actor firmó el convenio mediante coacción y amenazas, como lo señaló. El argumento de los agravios B y C de que el sobreseimiento es ilegal, ya que el convenio que sirvió para motivarlo es contrario a los artículos 11, fracción primera del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León y 16 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes consideraciones. Tanto el artículo 11 como el 16 de los ordenamientos aludidos anteriormente establecen el servicio de alcantarillado y también establecen que dicho servicio tendrá un costo, por lo cual es legal que en el convenio para la renovación de acuerdos para el cumplimiento de los límites máximos permisibles de la descarga de agua residual del expediente 2106, celebrado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y el actor, se haya consignado que este último tenía un adeudo por usar el servicio de alcantarillado, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer por la recurrente, lo procedente es proponer confirmar la resolución que ahora se revisa.
Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución del TOCA 719/14. Quien esté a favor de la propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted de nueva cuenta el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el TOCA 29/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la Dirección General de Fiscalización y Control de León, Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 18 de noviembre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 1378/14 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Previo al análisis de los tres agravios hechos valer, se considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los actos de un procedimiento de verificación. En la resolución del procedimiento se impuso una multa por la cantidad de 5,739.30 pesos porque no se acreditó contar con un derecho o licencia para tener máquinas tragamonedas. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la Cuarta Sala, en la sentencia que se revisa, dictó la nulidad lisa y llana porque en la orden de visita, al haberse asentado los datos del destinatario, como son nombre del propietario, administrador, representante legal y o encargado del establecimiento visitado, domicilio, colonia y denominación del establecimiento, lo hizo con letra manuscrita. Por lo tanto, no existe la certeza respecto a que el director general de Fiscalización de León, Guanajuato, que es la autoridad facultada para emitir las órdenes de visita, haya sido quien materialmente asentó los datos de la persona visitada. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. El agravio primero y el agravio tercero, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por la siguiente razón. En ninguna parte de la sentencia recurrida se consignó que sea legal que la parte actora instale máquinas tragamonedas, sino que simplemente se decretó la nulidad porque no existe certeza de que el director general de Fiscalización y Control haya asentado los datos del actor en la orden de visita del procedimiento de verificación. En este contexto, nada impide que la autoridad responsable ejerza su facultad de inspeccionar a la parte actora y, en su caso, pudiera sancionarla. El agravio segundo es infundado por la siguiente razón. La jurisprudencia que se cita en dicho agravio consigna que debe resolverse el tema de fondo con preferencia a las violaciones formales. Sin embargo, esto no implica que el juzgador no se pronuncie sobre las violaciones formales. En este contexto tenemos que la Sala Acuo encontró que no existe certeza de que el director general de Fiscalización y Control haya sido quien asentó los datos del actor en la orden de visita, lo cual constituye una causal benéfica para la actora, ya que era suficiente para anular todo el procedimiento de verificación conforme a la tesis con rubro, fruto de actos viciados. Asimismo, es de señalarse que únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado recae a una petición del particular, situación que no se actualiza en el presente caso, ya que es evidente que el procedimiento de verificación no se instauró a instancia del actor. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer, se propone confirmar la resolución que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución del TOCA 29/15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del punto 9. Gracias, señor presidente. Es el TOCA 44/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 14 de noviembre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 495/14 por la magistrada de la Tercera Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución en la cual se revocó su concesión del servicio público de transporte de carga en general. En la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque el coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato no fundó debidamente su competencia para radicar e iniciar el procedimiento administrativo de revocación de concesión. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, haciendo valer un único agravio, el mismo que se considera inoperante por las siguientes razones. En ninguna parte del agravio objeto de estudio se formuló objeción alguna contra la aplicación de la jurisprudencia con rubro, nulidad. Las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
están facultadas para analizar de oficio no solo la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada, sino también la de quien ordenó o tramitó el procedimiento del cual derivó esta. Es de resaltarse que esta jurisprudencia fundó la determinación de la sentencia recurrida de que el coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato no citó debidamente su competencia para radicar e iniciar el procedimiento administrativo de revocación de concesión. En este contexto, tenemos que el agravio objeto de estudio resulta ineficaz para conducir a la revocación o modificación de la sentencia recurrida, por lo cual se propone confirmar la resolución que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración este toca 44, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, me refiero al toca 640, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 644, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El acto venido a proceso lo constituyó la resolución recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa Prado 159 y su acumulado Prado 160, ambos del 2012. Seguido que fue en todos sus trámites, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada y reconoció el derecho solicitado. En contra de tal determinación, la autoridad demandada sustancialmente expone como agravio que la sala no tomó en consideración que en la resolución impugnada concluyó que aun cuando el actor desvirtuó parcialmente la conducta imputada, específicamente la parte relativa a haber solicitado el pago de una factura y de un contrato de prestación de servicios de publicidad sin la validación establecida en el artículo 25 de la Ley del Presupuesto General de Egresos de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2010 y artículo 8, subcapítulo 3600 y partida 3601 del clasificador por objeto del gasto para la administración pública estatal aplicables para el ejercicio fiscal 2010, subsistía el hecho de haber solicitado el pago de tales facturas sin contar con atribuciones para ello, y por esta última circunstancia se determinó su responsabilidad administrativa. El argumento descrito es inoperante, pues aun cuando la sala no tomó en cuenta la circunstancia apuntada por la inconforme, tal circunstancia es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, porque el único concepto de impugnación esgrimido por el actor en el proceso de origen resulta fundado al tenor de las siguientes consideraciones. En su escrito de demanda, el actor alega que al dictar resolución, la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos porque en los acuerdos de inicio de los procedimientos Prado 159 y su acumulado 260, ambos del 2012, lo que se le reprochó fue el hecho de haber solicitado el pago de una factura y contrato de prestación de servicios sin la validación de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato. En efecto, en la resolución impugnada y su acumulado se reprocha el haber llevado a cabo el pago de dicha factura y el cumplimiento del contrato sin la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato. Esta conducta fue desvirtuada durante la secuela procedimental ante la propia autoridad, como lo reconoce expresamente esta, pero luego dice la autoridad que tampoco contaba con facultades para llevar a cabo la conducta reprochada, lo que se traduce en una variación de las conductas reclamadas en el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Así pues, queda claro que la conducta reclamada en el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa fue variada y que el agravio esgrimido por la recurrente es inoperante, razón por la cual lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del toca 640, diagonal 14. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz.
nuevamente para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchísimas gracias. Me refiero al toca 101, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1356, diagonal 14, en la parte en que se desechó una prueba. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, se relatarán los antecedentes relevantes del caso. La parte actora presentó demanda ante este tribunal en contra de los actos que atribuyó al sistema de agua potable y alcantarillado de León y describió del modo que sigue: su ilegal acto de crearme una cuenta de saneamiento de descarga sin cumplir con los requisitos de ley para casos de contratación de servicios, cobrarme durante años un servicio de saneamiento que estuvo y está imposibilitado material y técnicamente para prestármelo, reclamarme el pago de un servicio público inexistente, saneamiento, así como diversos conceptos que resultan ilegales sus reclamos dentro del recibo de cobro A2546-0662 por la cantidad de 155.485 pesos, el que niego lisa y llanamente. Una vez admitida a trámite la demanda por escrito presentado el 18 de noviembre del 2014, el actor, por conducto de su autorizado, ofreció con el carácter de superviniente la prueba inspeccional del inmueble cuya ubicación es la relacionada con el cobro que reclama, alegando que el 10 de noviembre de 2014 el uso industrial de tenería se cambió a bodega con la finalidad de demostrar que desaparecieron las causas que originaron la creación de la cuenta, así como la imposición de la medida de seguridad que consistió en la clausura temporal del drenaje. En el mismo escrito en el que ofreció la prueba, también solicitó la suspensión con efectos restitutorios a fin de que se ordenara la apertura del drenaje debido a que las causas que motivaron la imposición de la medida de seguridad habían desaparecido. La sala desechó la prueba inspeccional por no ser la prueba idónea para acreditar el cambio de giro, pues para ello es menester que realice el trámite ante la autoridad correspondiente, y negó la suspensión bajo el argumento de que la autoridad demandada manifestó en su informe que sí presta el servicio de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el domicilio del actor y que existe infraestructura hidráulica. Los agravios que la recurrente opone a la determinación asumida por la sala son los siguientes. En primer lugar, argumenta la actora que la sala soslayó que la prueba inspeccional guarda relación directa con la litis, ya que controvierte la cancelación de la cuenta de descargas creada para el giro de tenerías, el cual implica un sobrepago en razón del pretendido saneamiento de aguas y que en la actividad actual del inmueble, que es de bodega, no procede dicho pago, por tal razón dice que debió admitirse. El planteamiento es inoperante porque la sala desechó la prueba inspeccional porque consideró que la misma no era la idónea para demostrar el cambio de giro y no la falta de relación con la controversia planteada. En otro orden de ideas, la recurrente señala que debió otorgarse la suspensión con efectos restitutorios porque la autoridad miente al señalar que sí proporciona el servicio de tratamiento de aguas residuales, aunado a que desapareció la causa por la que se clausuró el drenaje, habida cuenta del cambio de giro de tenería a bodega. Es inoperante el planteamiento anterior, pues aun cuando desde estudio respectivo se concluyera que es fundado, sería insuficiente para modificar la decisión asumida por la sala en relación a la solicitud de suspensión de la actora por las siguientes razones. Los artículos 268, 269 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa regulan la suspensión en el proceso contencioso y de dichos numerales se desprende que para que sea procedente la suspensión del acto impugnado con o sin efectos restitutorios, la concesión de la medida cautelar no debe causar perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público. Por su parte, el Código Territorial Urbano para el Estado y los municipios de Guanajuato, en sus artículos 312 y 341, establecen que en caso de incumplimiento de pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se podrá suspender la prestación de los mismos y solo en caso de uso doméstico se otorgará la dotación de agua suficiente para las necesidades básicas. En el aviso de recibo de cobro que se acompañó a la demanda, se aprecia la leyenda Giro Procesadora de Cueros y se describe un adeudo por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. De lo anterior, se desprende, en primer lugar, que el uso de los citados servicios no es doméstico y, en segundo lugar, que existe un adeudo por la prestación de los mismos. Dicho lo anterior,
esta ponencia propone confirmar el acuerdo venido a recurso. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 101/15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Señora magistrada, señores magistrados, pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 119/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia del 4 de febrero de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 321/2014. En dicho proceso, la actora impugnó, cito textualmente, el acto de pretender suspenderme los servicios de suministro de agua y drenaje por un supuesto adeudo que niego lisa y llanamente y cobrarme por servicios que no me ha prestado por un consumo no realizado y una tarifa que no corresponde. Cierro la cita. En la sentencia en materia de la reclamación, se determinó sobreseer en el proceso por falta de interés jurídico de la actora, pues no demuestra ser poseedora del inmueble señalado en el recibo de cobro expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. En el recurso de reclamación se hizo valer un solo agravio, el cual se estima infundado por dos razones. La primera, porque únicamente tiene interés jurídico en el proceso administrativo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y carece de ese interés cualquier otra persona por el solo hecho de pretender que las leyes se cumplan. En ese sentido, si el acto impugnado en el proceso administrativo principal, consistente en el recibo de cobro, establece un requerimiento de pago dirigido a una persona diversa a la actora, entonces únicamente afecta a la esfera jurídica de aquella y no de la actora, motivo por el que se encuentra ajustada a derecho la determinación del acuo de sobreseer en el proceso, pues la sola existencia de una situación abstracta no otorga a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. La segunda razón por la que se considera infundado el agravio que nos ocupa es porque no le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que la actora cuenta con interés jurídico para instar el proceso administrativo en contra del acto impugnado por el simple hecho de ser la poseedora del bien inmueble relacionado con el cobro. Ello es así porque respecto a este punto, la CUO fue puntual al referir en la sentencia que resultaba indispensable que la actora aprobara ser la poseedora del inmueble. De lo contrario, como en el caso que nos ocupa, en donde la actora no demuestra ser la titular directa del derecho de posesión, debe entenderse que únicamente es una simple ocupante y por lo tanto no acredita el interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, razón por la que procede sobreseer en el proceso al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por la recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 119/15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz de nueva cuenta para el desahogo del punto ahora 13º. Gracias, presidente. En este punto quisiera solicitarle que pida al Pleno la autorización para que pueda abordar de manera conjunta el TOCA 121/2015, enlistado en el punto 13 de la orden del día, y el TOCA 160/2015, listado en el orden del día en el punto 14. De acuerdo, señor magistrado. Magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con que se discuta de manera conjunta los TOCAS 121/15 y 160/15 listados como puntos 13º y 14º del orden del día? Quien esté a favor, expréselo levantando la mano. Se aprueba su propuesta. Adelante, señor magistrado. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este Pleno
los proyectos de resolución en los toca 121, diagonal 2015 y 160, diagonal 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por las partes actora dentro de los expedientes 196, diagonal 2015 y 206, diagonal 2015, en contra de los autos de fecha 19 de febrero de 2015, emitidos por el magistrado de la primera sala y la magistrada de la tercera sala, respectivamente. En ambos procesos, las actoras impugnaron, cito textualmente, su determinación de permanecer en silencio administrativo al no dar cumplimiento a su obligación de contestar mi escrito en la forma y términos señalados por las disposiciones jurídicas aplicables, operando así la negativa ficta. En los acuerdos recurridos, se desechó y se tuvo por no presentar la demanda, en virtud de que la actora no acredita que la autoridad demandada haya recibido la petición que se le formuló, ya que si bien el escrito de la gestión formulada fue enviado por correo certificado con acuse de recibo, con ello no se acredita que tal gestión haya sido recibida por la autoridad demandada, a no existir constancia de recepción. Los agravios esgrimidos por las recurrentes se consideran infundados. El artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de los Municipios de Guanajuato dispone que el ayuntamiento deberá dar respuesta por escrito en un término no mayor de 20 días a toda gestión que se le formule, y el presidente municipal y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán hacerlo en un plazo no mayor de 10 días, y en caso de que no den respuesta en dichos plazos se tendrán por contestando en sentido negativo. En ese tenor, para acreditar dentro del proceso administrativo que en el caso concreto se configuró una negativa ficta, no era suficiente demostrar que se dirigió una petición a la autoridad municipal y que fue enviada por correo certificado, sino además se requería que la actora comprobara fehacientemente que aquella autoridad recibió en efecto dicha solicitud y no dio respuesta en el plazo de 10 días. Luego entonces, y contrariamente a lo que señala las recurrentes, la decisión de la magistrada y el magistrado fue correcta en virtud de que el accionante no exhibió la copia del acuse de recibo de la instancia no resuelta por la autoridad. Lo anterior es así, ya que si bien la actora acredita que utilizó el Servicio Postal Mexicano para enviar la instancia, no menos verdad es que no demuestra que efectivamente la autoridad haya recibido la consulta formulada por la recurrente, pues se reitera, no exhibió el acuse de recibo por parte de la autoridad destinataria. De manera que, no haberse acreditado que la autoridad recibió la solicitud, la magistrada y el magistrado no estaban en aptitud de efectuar el cómputo del plazo para estimar que se hubiese configurado la negativa ficta. Lo anterior, máxime si se considera que de los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, se desprende que la existencia de un acto administrativo es un requisito sine qua non que conlleva el acceso de la justicia que imparte este órgano jurisdiccional, por lo que es menester acreditar su existencia ante este tribunal. Luego, si en los escritos de demanda las promoventes señalaron como acto impugnado el silencio administrativo que recayó a las peticiones que presentaron ante la autoridad municipal, entonces era indispensable que adjuntaran a sus escritos iniciales la instancia presentada ante la autoridad administrativa y la prueba en la que constara que la instancia se recibió en fecha determinada, datos indispensables para acreditar que se había configurado el silencio administrativo. Sin embargo, como se ha dicho, las actoras no acreditaron que las autoridades hubieran recibido sus peticiones, de ahí lo infundado de los agravios que se analizan. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar los acuerdos reclamados. Gracias, magistrado. Señores magistrados, se somete primeramente a consideración el toca 121, diagonal 15, relativo al punto 13º del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 160, diagonal 15, correspondiente al punto 14º del orden del día. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba también por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y en particular con el punto 15º, para lo cual le solicito al señor secretario que nos dé cuenta con los asuntos generales. Sí, gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de la promoción mediante la cual se interpuso una excitativa de justicia por la parte actora dentro del expediente 1306 del año 2013,
por lo que una vez acordada dicha promoción, la presidencia de este tribunal determinó requerir el respectivo informe previo a su admisión. Hecho lo anterior, la sala de conocimiento rindió el informe acompañando las constancias respectivas, de las que se desprende que no se actualiza ya el supuesto de procedencia, puesto que la sentencia fue emitida y notificada debidamente a las partes. Lo anterior con fundamento en los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de los Municipios de Guanajuato. Gracias, magistrados. ¿Tienen algún comentario sobre este punto? No habiendo comentario, entonces continúe, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Como segundo punto general del orden del día, doy cuenta al Pleno de la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Técnica del Consejo Administrativo con número de folio TCA 04, diagonal 2015, por un importe total de 13,453 pesos, que comprende las disminuciones y ampliaciones que se especifican en el documento que oportunamente fue hecho de su conocimiento. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre este documento que les fue remitido? No habiendo comentarios, se somete a votación la solicitud de afectación presupuestal y en caso de estar de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad del punto. Continúe, señor secretario. Sí, gracias, magistrado presidente. Por último, se da cuenta al Pleno que en cumplimiento al acuerdo tomado mediante sesión ordinaria número 13, celebrada el pasado 8 de abril de 2015, fueron remitidas de manera oportuna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado las opiniones jurídicas integradas por este Pleno respecto de las iniciativas de reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley de Juicio Político para nuestro Estado. Gracias, señor secretario. No habiendo más asuntos generales, se procede a la clausura de esta sesión, siendo las 11:57. Se da por terminada esta sesión. Muchas gracias, señores magistrados.